eso. Ay. ¿Se ve bien así o hace falta que apaguemos la luz? En principio se ve bien. Pelín borroso. Sí. Tampoco es lluvioso. Yo creo que eso será de ahí a lo mejor. Vamos a esperar a que venga, que ha llegado la primera, no la vamos a dejar fuera al principio por lo menos. Hola. No se habrá escapado tu compañera, ¿no? Sí. Estábamos esperando a ti ya. Si queréis empezamos ya. Empezamos. Lo importante yo creo que está más adelante porque al principio la idea es contaros un poco lo que es la agrupación, etcétera. Lo primero, daros las gracias por la asistencia. Aunque parezca mentira, hay veces que en algún colegio hemos ido, ya no aquí, sino en otras. Vamos a contar un poco mi currículum y de dónde vengo. Pues que asistan gente a jornadas de RC, bueno, al que lo imparte le alegra porque al final yo creo que es una parte importante de vuestra actividad que yo creo que no se le da la importancia que debería tener. Saludo también a los, no sé dónde está la cámara, a los compañeros de Teruel que nos estén viendo, si nos están viendo. Me presento, yo soy... Hola. Soy Óscar Bustos, soy el actual gerente de la agrupación. El nombre es larguísimo de la agrupación porque es Agrupación del Convenio RC Corredores. Un nombre horrible, largo, pero es la realidad. Siempre he desarrollado mi actividad profesional en el mundo de los seguros, siempre en el seguro, muy relacionado con el seguro de responsabilidad civil. Empecé en Mapfre hace unos cuantos años. Mapfre estuve 4 años, 7 años en Caser, 4 años en AON, gestionando colegios profesionales, 4 años en Berkeley y desde el año pasado, en enero, en la agrupación. La idea de la jornada de hoy es en la agrupación. El año pasado, cuando yo me incorporo, la agrupación lleva funcionando desde el año 93 y desde ese año lleva acumulando, bueno, pues una experiencia en la gestión de siniestros. Esos siniestros estaban en unos archivos, pero no se explotaban esos datos. El año pasado empezamos a buscar la forma de explotar esos datos y fruto de eso es un poco la presentación de hoy. Lo que hemos hecho ha sido
todos esos datos, intentar con 3 o 4 archivos que había, fusionarlos y de ahí intentar sacar un mapa de riesgos de la actividad de mediación, que es lo que pretendemos. Este año lo que haremos será ese mapa de riesgos, nos lo va a hacer una empresa externa y nos lo va a hacer, y va a hacer bien. Nosotros también hemos intentado hacerlo bien, lo va a hacer mejor que nosotros seguramente, y lo que vamos a hacer desde la agrupación es todos los años hacer un informe, bueno, pues un poco que nos sitúe o que os sitúe a vosotros en los riesgos o en los posibles errores y cómo eso repercute en el desarrollo de la actividad. Como os decía, la agrupación empieza en el año 1993, en el año 1992 se publica la Ley de Mediación. En aquel momento no existía un seguro obligatorio. Al implantarse la obligatoriedad de seguro, bueno, unas compañías porque no querían, otras por desconocimiento, se crea un cuadro de coaseguro que asegura la mediación. Ese cuadro de coaseguro lo componen a día de hoy estas 19 compañías, pero en aquel momento lo componían 53 compañías. En casi todo el mercado asegurador que en aquel momento estaba, bueno, de cierto relieve, estaban en la agrupación. Las compañías que estaban, yo no llevo trabajando tantos años en el mundo de los seguros, todas estas de aquí son fruto de la fusión de las compañías aquellas que en su momento formaban la agrupación. Solamente ha habido 2 compañías que empezaron en el pool y se salieron, una por problemas de compliance porque era una empresa americana y otra compañía porque dejaba de operar en el sector de RC y dijo, mira, no tiene mucho sentido que esté en el cuadro. ¿Lo podéis ajustar un pelín? Parece que se ve un poco borroso. No sé si lo dejáis atrás. A ver. Esto es como ir al oculista, ¿eh? ¿Lo veis atrás? Eso atrás lo... Sí, Yo creo que aquí es donde mejor se ve. Yo creo que es donde mejor se ve, ¿no? Bueno, como os decía, bueno, estas 19 compañías que a día de hoy son las que están, forman un pool, forman un cuadro de coaseguro que nosotros lo que así lo ves mejor, que nosotros lo que hacemos es gestionar ese cuadro de coaseguro, ¿vale? Es decir, que cada póliza que se emite dentro de la agrupación está soportada por estas 19 compañías. El año pasado cumplimos los 25 años de la agrupación. Bueno, dentro de los eventos que se plantearon hacer, pues los típicos, campeonato de golf. Bueno, claro, esto al final es un celebrar algo para los corredores. No todos los corredores les gusta el golf y no todos los habría que hacerlo en toda España porque al final, bueno, un poco lo que se decidió y por lo que se va a invertir una cantidad importante es, bueno, toda esa historia, esos 25 años, reflejarlos en un informe, porque entendemos que es la mejor, lo que el pool puede aportar algo a la mediación desde que lleva. ¿Cómo funcionamos en el pool? Un poco porque conozcáis, la suscripción y la gestión de siniestros se hace de forma independiente a las compañías. Es decir, las compañías que forman parte del pool únicamente nos aportan las primas y una vez que se pagan, que se gestiona la agrupación y se pagan los siniestros, reciben la parte que queda. Ninguna compañía entra en la gestión de la suscripción ni en la gestión de los siniestros, es decir, los siniestros se gestionan de forma independiente. Esa es una de las características que tiene la agrupación, por lo que a día de hoy sigue funcionando. Es decir, la agrupación hace 25 años no había conocimiento del riesgo del mediador, que al final el mediador es una RC profesional, no tiene ninguna característica diferente, es una RC profesional como un asesor fiscal, como un gestor administrativo, como un abogado, con sus características y sus peculiaridades cada uno, pero no deja de ser una RC profesional. A día de hoy en el mercado de la RC profesional, ninguna actividad, ninguna compañía, salvo por motivo de suscripción, no la suscribe. ¿Por qué no se suscribe? ¿Por qué las compañías que forman parte del pool no quieren suscribir
la RC de los corredores? Bueno, al final hay un conflicto de intereses. El corredor es un proveedor de la compañía. Si todo va bien, perfecto, no hay ningún problema, pero no todo es así. Es decir, hay veces que la compañía, luego cuando veamos los ejemplos, la idea de esto es que sea participativo. Si no contéis ejemplos, vosotros los contaré yo, dudas. Hay situaciones en las cuales es la compañía la que comete el error a la hora de gestionar un siniestro, gestionar una póliza, y al final parece que es el corredor el que comete el error. Hay veces que es el corredor el que comete el error, y al final, si lo tuviese que asegurar la compañía, el resultado del siniestro siempre pondría un poco en peligro esa relación. Es decir, si el siniestro no tuviese cobertura o la compañía se negase a pagar ese siniestro por el motivo que fuese, bueno, pues el corredor puede decir, muy bien, este siniestro no se ha cerrado, según creo yo, la cartera que tengo contigo me la llevo a otra compañía. Bueno, yo creo que las compañías no quieren tener ese tipo de problemas con sus proveedores, que al final sois sus proveedores, igual que puedan ser los agentes vinculados. Y entonces lo que deciden es, mira, que me lo gestiona alguien independiente, no quiero saber, no quiero enterarme, nosotros nos llega el siniestro, nosotros lo gestionamos, nosotros lo tramitamos, nosotros gestionamos el pago, nosotros gestionamos abogados, de forma totalmente independiente de las compañías. La suscripción la hacemos igual. A nosotros nos llega un cuestionario de suscripción, la compañía no se le manda. Eso es un poco el recelo en el tiempo que llevo yo, que los corredores a veces dicen, a mí no me preocupa la gestión de siniestro, dice, yo lo que no quiero es que la compañía sepa la cartera que yo tengo y con quién la tengo, porque cada uno tiene la cartera con quien quiere. Entonces, puede tener una cartera de un tipo con una compañía y otro tipo de riesgo lo tiene con otra. Y no tiene la compañía por qué decirle, oye, que tienes aquí una cartera en autos y no la tienes conmigo, oye, bueno, pues esa parte desaparece. Es decir, somos ahí nos entra la información, pero no sale, es decir, no sale a las compañías. Bueno, esto en las presentaciones que hemos hecho y en el tiempo que llevo trabajando en el sector de seguros, en el sector de la mediación, siempre ha sido en el sector de la RC. Bueno, siempre en los últimos años se oye que con toda la información, con toda la informatización, con la tecnología, pues que el corredor estaba en peligro. Entonces, yo cuando contrato un seguro online me pongo enfermo, porque es que a mí me gusta que me lo expliquen, aunque sea el seguro más chorra. Entonces yo creo que la actividad del mediador es y seguirá siendo importante, porque hay un colectivo que necesita que alguien le asesore, hay un colectivo que necesita que alguien le escuche, hay un colectivo que necesita que alguien le haga un trabajo de buscar en el mercado. Yo creo que ese es el sector de la mediación. Y el otro día, dándole vueltas, voy a sacar unos datos por curiosidad, me metí en internet, cifras de febrero. Hay 2.884.095 empresas, entre pymes y autónomos. Meto también los autónomos porque los autónomos a mí me parece una parte fundamental del tejido económico español, al cual se le da mucha importancia. Luego no se le mima, pero se le da importancia. Y corredores, agentes vinculados y OBS, meto todos, pues hay 3.500. Es decir, que hay una media de 814 empresarios, pymes y autónomos por cada mediador en España. Es decir, yo estoy convencido que de los 814 que tocan por mediador, alguno lo hará todo por internet, será muy tecnológico. Nosotros somos 3 pools, pool de medio ambiente, pool nuclear y nosotros, y hay uno de los pools que nos reímos de él porque todo va por app. Todo va a una app, eso hay una app que lo hace, eso hay una app que lo tal, eso hay una app. Entonces nos reímos de él, bueno, el otro día estábamos desayunando, saca el Kleenex y dijimos, sácate la app de sonarte los mocos, digo, porque es lo único que te falta, todo va por audio. Pues, hay cosas que no llegan. Estoy convencido que hay muchos empresarios que al final lo que prefieren es decirle a alguien, oye, mira, necesito un seguro para la nave, que compra nueva, búscame la mejor opción. Convencidísimo. Y esto es una noticia que salía esta mañana en el BDS. Justo antes, cuando estaba preparando para venir, me salía. Agentes y corredores, principal canal de distribución de multirriesgos. Y muchas veces hablamos de los operadores bancaseguros, de bueno, pues lo que hacen, lo hacen. Yo ahí ya no valoro si bueno o malo, pero es otra parte del sector seguro lo que se dedica. Distribuyen el 69,2% de las primas y el 61,3% de las pólizas en 2008. Es decir, que de estos casi 3 millones de empresarios, la mayor parte de sus seguros la gestionan agentes y corredores.
Según datos dice, a Banca Seguros por su parte acumula el 24 y el 30% de la. Yo entiendo que el peso de la mediación en España sigue siendo importante, va a seguir siendo importante, pero debe dar un paso adelante. El paso adelante lo están dando a través de los colegios, a través de asociaciones, la formación, cada vez estoy convencido que dais más cursos, cada vez os exigen dar más cursos, con la nueva idea de cuando entre la formación va a ser fundamental, y nosotros queremos formar parte de esa formación. ¿En qué? Bueno, en lo que conocemos y en lo que sabemos, que es la gestión de siniestros de la actividad de mediación. Entonces, lo que hemos hecho y lo que hemos elaborado, bueno, antes de comenzar con todo eso, es nosotros en los siniestros que gestionamos, bueno, nos hemos dado cuenta de que parece que solo hay una parte cuando hay un error, no decir de mediador, cuando hay un error en la tramitación, gestión de una póliza. Pero en la tramitación, gestión de una póliza hay tres partes. Está el asegurado, está la compañía y está el corredor o el mediador. Efectivamente, hay tres. Y cada uno tiene sus funciones. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay veces que ni compañía, ni corredor, ni cliente saben cuál es la parcela que le corresponde. Que existe una parcela y que cada uno tiene una serie de responsabilidades dentro de lo que es, bueno, lo que hace cada uno. Uno, que es el que necesita un seguro, otro, que es el que prescribe un seguro, y otro es el que asegura. Cada uno tiene unas funciones. Nosotros entendemos que la ley de mediación actual es clara y la IDD es más clara todavía. Buenas tardes. Y la IDD es más clara todavía. Actividad de mediación. Mediación entre tomador asegurado y asegurador. Por mediación se entiende, esto es la ley actual. Presentación, propuesta, realización de trabajos previos a la celebración de un contrato. Celebración del contrato, asistencia en la gestión y ejecución de los contratos de seguro y en particular en caso de siniestro. Esta es la actividad de mediación. Todo lo que se salga de esta actividad, que vosotros estoy convencido que podéis hacer, estáis capacitados a hacer, no es actividad de mediación. Mira, esta mañana teníamos un siniestro, este es de esta mañana, que nos lo comunicaron la semana pasada. Un mediador gestiona un plan de pensiones. Yo en plan de pensiones soy bastante torpe en seguros, ¿vale? Entonces, si digo alguna tontería, me disculpáis y... Entonces, el plan de pensiones, el señor se jubila y tiene una fecha en la que lo puede rescatar. Ese rescate en esa fecha tenía unas excepciones fiscales. Claro, el corredor en este caso nos dice: es que yo debería haber asesorado fiscalmente a mi cliente. Digo, asesorado fiscalmente. No. Es decir, el mediador lo que debe hacer es: me tienes que hacer las aportaciones, me las tienes que hacer de esta manera. Tengo una duda y me jubilo. Compañía, ¿qué tiene que hacer para rescatar esto? Se lo traslada a su cliente. El beneficio o no beneficio fiscal que pueda tener el rescate de ese plan de pensiones, el mediador no tiene por qué saberlo. No es actividad de mediación. Nos encontramos también con compañías que es lo que nos dicen, no, es que el mediador le debería haber indicado a su cliente que las medidas de seguridad de la nave no eran las adecuadas. Digo, no. El mediador no es un gerente de riesgos. El mediador no es una empresa consultora de riesgos. El mediador habla con su cliente. Esto es lo que dice la IDD, que es lo mismo que dice la actual ley. Es más, matiza lo que entiende por asesoramiento. A veces por asesoramiento significa que yo, mediador, le tengo que asesorar en todo lo que tiene que ver con el mundo del seguro. No, le tengo que asegurar con lo que tiene que seguro, pero no con su actividad profesional. Otro siniestro, teníamos un cliente que demanda al mediador porque le dice: mi actividad es, me lo invento, parecida, es telecomunicaciones. El mediador habla con la compañía y dice: pues está en la zona de Palencia, por ahí. Dice: es la zona de Palencia, se dedica a actividades de telecomunicaciones. Le meten en el convenio telecomunicaciones Palencia, pum, y le hacen un seguro de convenio. Hay un siniestro. Y en esa zona específica, en la actividad que hacía esa empresa, que era telecomunicaciones no sé qué, entraba en el convenio de la siderurgia, que incluía una cobertura que el otro no incluía.
culpa del mediador. El mediador no tiene que saber a qué convenio pertenece la actividad que desarrolla esa empresa. El mediador lo que tiene que hacer es que su cliente le pide una serie de coberturas, le pide una serie de convenios y tiene que saber qué compañías están capacitadas para realizar ese convenio y quién se lo va a hacer mejor. Porque el mediador conoce quién asegura mejor un accidente en la zona donde desarrolla su actividad. Es importante que todo eso lo tengamos en cuenta, porque luego a la hora de gestionar los siniestros es importante. Artículo 42. Información a presentar ante la celebración del contrato. Bueno, esto todos lo sabéis. Esto viene en la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer? El análisis objetivo. Hay que analizar una serie de pólizas, pero nosotros siempre decimos que el análisis objetivo, aparte de que se puede informar de las coberturas, que quien debe informar de las coberturas es la compañía, y la nueva IDD así lo remarca. Es decir, la nueva IDD lo que dice la nueva ley: corredor, usted no tiene por qué informar de las coberturas, lo puede hacer, pero como dicen, se mete usted en camisas de 11 varas. Cuidado. Es decir, por eso le dice a la compañía, hágame usted un documento informativo de cada uno de los productos, y me lo hace usted, compañía, no me lo hace el corredor. Usted se lo pone a disposición del corredor, para que el corredor haga su análisis objetivo. Imaginad, vosotros vais a plantear un seguro de salud y tenéis, no voy a decir nombres de compañía, tenéis dos compañías y tenéis la mutua de Granollers, que estará fenomenal en Granollers, pero estará muy enfocada a las personas que viven en la zona de Granollers y alrededores. Posiblemente, si tiene que dar cobertura a alguien de Calatayud, ostras, pues a lo mejor no tiene cerrados los hospitales de la zona de Calatayud. Será la más barata, no tengo ni idea, pero le falta eso. Eso es lo que a vosotros, corredores, se os va a exigir. Y se os va a exigir que sepáis dónde gestiona bien cada compañía, cómo lo hace bien, quién gestiona mejor los siniestros. A la hora de tramitar un siniestro en Zaragoza, si lo va a hacer mejor una compañía que esté en toda España, o que esté solamente en Andalucía, que funciona de maravilla. Pues hombre, a lo mejor tramitar un siniestro aquí en Zaragoza le cuesta más que una compañía. Eso es un poco lo que se pide. Porque las coberturas, ya le dice a las compañías, decidme las coberturas que tenéis que poner y decidme las exclusiones que vais a poner. Y esta es una parte importantísima. Es decir, para nosotros es fundamental que el mediador se dedique a la actividad de mediación. Fundamental. Porque luego vienen los problemas y vienen las confusiones. Esta mañana, con el siniestro este que os comentaba, claro, yo le decía al mediador, es que tú no has hecho nada mal. Es que tú, cuando tu cliente te pidió rescatar su plan de pensiones, él te dijo, no, si mi plan de pensiones lo puedo rescatar hasta me lo invento, hasta el 20 de marzo. Tú no tienes por qué saber cuándo lo tiene que rescatar. Eso lo tendrá que saber su asesor fiscal, o tú derivarle a un asesor fiscal que se lo aconseje. Tú tienes que tramitar la documentación. Al final este señor no era el 20 de marzo, era otra fecha y perdió una bonificación. Claro, yo le decía, es que no tienes que hacer asesoramiento fiscal y tú no has cometido ningún error. Otra cosa es que tú no lo hubieras transmitido a la compañía, este señor se quiere dar de baja, tiene que hacer esto. La información es fundamental. Nosotros encontramos muchísimos siniestros yo le dije a mi cliente me dijo, tenemos un siniestro, yo llevo 1 año y medio. El siniestro más desagradable que he tenido es un corredor que tuvo que cerrar la correduría. Y vino al despacho llorando con su mujer, porque tiene una demanda penal por falsedad documental. Este señor va a hacer un seguro. Yo solo he trabajado en RC, por lo tanto el resto de seguros soy bastante torpe, y a medida que se va alejando de RC, más torpe todavía. Entonces era un seguro de vida de vida, de esto de incapacidad laboral. Entonces habla con la compañía y le dice, oye, mira, que voy a hacer esto por la web, no me deja. Él dice que la compañía le dice, no hay ningún problema, hazlo y luego modificamos lo que tú me digas. Entonces se mete a hacerlo y dice, oye, aquí no pide información de salud. El señor tenía una esquizofrenia, ¿a quién iba a asegurar? Pero no aparecía la esquizofrenia en el cuestionario.
compañía, si no pones el esquizofrenia en el cuestionario, pues no aparece en el cuestionario, no te lo puedo poner. Bueno, el caso es que cuando pide la baja por enfermedad, le dice a la compañía que no. Aquí se mezclan más cosas porque el señor firmó un documento que no debía haber firmado. Pero es lo que dice. A mí alguien de la compañía, por teléfono, me dijo, no vale por teléfono. Cuando hagáis una comunicación a vuestro cliente, correo electrónico. Es una locura en el momento que vivimos. Es una locura en el día que vivimos. Trabajamos con el móvil, gestionamos desde el móvil y lo hacemos desde el móvil. Pero es que si no, la seguridad a la hora de vuestras comunicaciones, corredor cliente, corredor compañía, se pierde. Nosotros a la hora de gestionar los siniestros, nosotros confiamos en nuestros asegurados, entre comillas. Porque claro, hay veces al final, vosotros también tenéis intereses con vuestros clientes. Y entonces nos encontramos con situaciones, además siempre digo, pagan justos por pecadores, porque alguna vez, bueno, pues ves que la actuación no es del todo negligente. Siniestro, póliza de hogar de una empresa que tiene un siniestro, y claro, cuando gestionan el siniestro dicen, es que mira, esta póliza no es una póliza de hogar, esto es una oficina y despacho, esto te tengo que aplicar un infraseguro. Y nos dice el corredor, es que es un fallo mío, porque en el año 2012 mi cliente me dijo que cambiara la póliza oficina de despacho y a mí se me olvidó. Ostras, ¿cómo yo instrumento eso en un expediente? Imaginaos. En el año 2012, que el siniestro me lo comunican hace 2 meses. Es decir, es importantísimo la documentación. La documentación da seguridad. La documentación, no todo es por el hecho de que te vaya a tener un siniestro, sino que al final tiene que estar documentado. Y es que la ley lo exige, la ley lo pide. Entonces, yo sé que es horrible, que todos trabajamos con esto. Oye, mándame, si tú le dices a alguien, oye, confírmame las matrículas de los vehículos que me has dicho. Pesado. Si te las he dicho. Pero es que luego, si hay un siniestro, me dijo mal la matrícula. No, no te lo hemos hecho, ahora le decimos algo correo. ¿Tú qué sabes que te la dijo mal? Si no te sabes yo no me sé la matrícula de mi coche, me cuesta. Es más, la tengo apuntada aquí en el móvil. Hay veces que no pasa nada por decirle al cliente, tal cual me ha dicho, te confirmo la dirección de la nave, Papito tal, 2414, fenomenal. Porque luego el cliente tiene una obligación, que es leerse la póliza. Esto ya, si tenéis alguno, enmarcarlo. Nosotros colaboramos en el premio de Navidad que le vayáis a mandar. No se la lee nadie. Y la única forma de ver si hay un error en la nave, en el número de empleados, en las matrículas de los coches, en las edades de tal, es que el cliente os la diga, porque vosotros no lo sabéis. Que el cliente os la diga o que haya un papel escrito y que entonces aparezca. Yo voy contando siniestros según voy viendo ejemplos para que veáis que las cosas pasan. Nosotros en la agrupación hemos gestionado en torno a 2000 siniestros. El primer año tuvimos 1 y el año pasado 180. Que es normal. Yo siempre digo que no es porque seáis peores, sino porque los clientes reclaman más. Luego ya entraremos un poco en todo esto. Cliente que le pide al corredor, oye, asegúrame una serie de cultivos. Entonces hay una serie de variedades y hay una que se denomina, pues tiene un nombre coloquial. Entonces el señor, la persona de la correduría lo coge, lo mira, pon, y pone el nombre. Hay uno que se parece y dice, pues pongo este. La diferencia era que uno era la variedad más cara y el otro la más barata. Siniestro. Claro, la compañía le dice, pues no te lo pago. En este caso, había una constatación escrita del cliente que el cultivo que le pedía no era el que se tenía que asegurar. Se confunde el cliente. También hay un error del corredor, que si bueno, era una especialidad de ajo. Ya soy, pues no, entonces se llamaba, él era ajo, eso es, ajo Spring, que es el más barato, el más caro,
y le puso ajo blanco. Entonces estaba el ajo blanco Spring o el ajo blanco chino. El ajo blanco chino es el más barato, o algo así, ¿no? Algo así. Y él puso ajo blanco, el chino, pues no era el chino, era el otro. Entonces, bueno, pero hay una constatación escrita, hay un error del cliente que le dice mal, y hay un error del corredor, que el corredor debería haber colgado el teléfono y haber dicho, oye, ¿qué ajo blanco es? Entonces, es importante que haya un reflejo en la documentación. Hay soporte electrónico ahora, todo se puede almacenar, todo es sencillo. Ejemplo de la vida que llevamos con los móviles es corredor a compañía. Te mando el proyecto de mi cliente, hazme una póliza en las mismas características. La compañía. Te mando un proyecto, sale 200 euros más barato. Esto es, aquí hay cronología de todo. Esto es un viernes, la póliza vence el martes. Adjunto te remito el proyecto que me manda la compañía. El cliente el lunes. Oye, ok, perfecto. Maravilloso lo que me ahorro. Compañía emite. Compañía emite y se acaba. A los 2 años. Siniestro en la nave. Solo tenía asegurado continente, no el contenido. Claro, era más barato, lógico. Entonces le llama al corredor a la compañía y le dice, oye, mira, que es que no me mandaste mal el proyecto. Ya, haberlo revisado. No, el corredor no tiene que revisar la póliza. Sí tiene que haber revisado el proyecto. Que por eso parte del siniestro se asume. Porque él sí que tiene que revisar el proyecto. Porque claro, ahí teníamos nuestras discusiones en la persona de siniestros y yo decía, hombre, si el corredor no revisa el proyecto, mal vamos, algo tendrá que hacer en el camino. Tendrá que ganarse la comisión. Pero quien tiene que al final ver la póliza es el cliente. Nadie vio el proyecto que se había mandado. Nadie. El siniestro ocurrió 2 años después de la emisión de la póliza. Entonces, es importante la parte de la documentación. Es importante, compañía. Yo siempre, como habéis visto, trabajo en compañía, siempre en RC. 15 años en compañía. Y yo siempre que me pedía un corredor, oye, tal, sí, no, te voy a hacer un suplemento y te lo pongo en póliza. Que yo mañana, si me toca la lotería, me voy a largar de aquí y a mí no vengas a buscarme. Y se pone un suplemento y se pone, o se le manda un correo. Eso es algo que tenéis, yo creo que es importante que se haga, aunque sea la compañía, es decir, aunque sea la persona vuestra de confianza de la compañía, que seguramente dirá, sí, se lo dije yo, o no. Yo siempre digo que si hay un siniestro de 3.000 euros, todo el mundo dice, sí. Si el siniestro es de 300.000, a lo mejor dice, no me acuerdo, ya es que ese día no me acuerdo. Es importante confirmaciones por escrito. Y a vuestro cliente, igual. No pasa nada porque el cliente te diga, oye, te pido que me contrates esta cobertura. Por siniestro. Por teléfono, mira, esta cobertura es tanto. Carísima, no lo cojas. Y a los 4 días siniestro. Y el cliente se mete en un lío. Porque esa cobertura no la ha metido y le han robado en la nave no sé cuánta pasta. Es que se lo pedí, mira, ahí tienes el correo. Hombre, no, yo te dije, pues esto no lo hemos hablado tú y yo. El cliente, la verdad es que era un pieza, porque el corredor nos decía que no se le paga el siniestro, que sí, que no, que lo hablamos por teléfono. Pero es que no lo tenemos. Lo que sí que tenemos es que te lo pide y tú no haces nada. Es importante intentar, en la medida de lo posible, que toda esa información vaya por escrito. Cliente, corredor, compañía. Es una locura, pero hay veces que vosotros tenéis un poco que ver esa información, la que consideráis más importante, lo que tenéis que pedir. Una cosa, oye, lo del tema del WhatsApp, que el WhatsApp está ya generalizado, ya solo el tema de todo WhatsApp. El WhatsApp judicialmente no tiene validez. ¿Cuál es el problema? Las pantallas, las copias ¿El qué? esto sin parada. El WhatsApp no tiene validez jurídica. Hay sentencias en ese sentido de que no tiene validez. Es que todo el 90% por WhatsApp. Los correos electrónicos sí, pero el WhatsApp a día de hoy no tiene validez jurídica. No tengo ni idea de informática. Pues ya dijo, no sabe nada, solo sé de RC y poco. O sea, que te reenvíes las pantallas y los guardes en un correo electrónico y luego lo anexes dentro de la documentación. Bueno, todos esos WhatsApp los envías, los metes, los mandas a un correo electrónico y le dices, oye, tal y como hemos hablado por WhatsApp, confírmamelo. Que cada cliente sí.
Claro, pero judicialmente no tiene una validez jurídica como puede tener un correo electrónico. Que un correo electrónico, cuidadito, también hay mil maneras de... Es lo mismo. Pero el WhatsApp tiene menos validez jurídica, bueno, no tiene validez jurídica. Hay sentencias que no admiten el WhatsApp. Y el tema de emisión, que emitimos el 95% de las pólizas nosotros, emitimos todo. Vida, industria, todo. Pero ahí, Si hay algún problema de meter la pata, tenemos que asumir la responsabilidad. claro, si cometes un fallo es tuyo. No, la emisión, si cometes un fallo, la emisión es un fallo tuyo. Emitimos el 95%. De esos hay muchos, es decir, me he equivocado al meter los números de la matrícula en el ordenador, eso es fácil. Emito el 90% de la Eso, población. es decir, que os confundáis al meter las matrículas en el ordenador, al final son teclear números. El error es el mediador. ¿El qué? El error es del mediador. El error es del mediador. Eso es claro. O del cliente que te dice mal la matrícula. Ah, bueno, sí, sin circunstancia, claro. Es que no la hay. Yo me tengo que fiar. Yo me tengo que fiar de que tu cliente te dijo mal la matrícula. ¿O no? Es decir, al final nosotros pedimos constancia. Es decir, si en vez de un 2, te lo digo porque esto alguna vez lo hemos visto y hemos hecho la prueba. Es decir, me he confundido al meter la matrícula. Que tú metes aquí, y aquí los números están colocados siempre en el teclado igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si confundes un 3 con un 7, es complicadísimo que te confundas el 3 con el 7, porque está en la otra esquina del teclado. Te puedes confundir el 3 con el 6, con el 5, con el 2, con el 0. Si hay un 7, es porque tu cliente te ha dicho, puedo suponer que tu cliente te lo ha dicho mal. Si tú pones en vez de un 3, un 6, te puedes haber equivocado tú. Pero estamos en las mismas. El cliente tiene la obligación de comprobar los datos de la póliza. Y es que esa es una obligación que es que aparece aquí. El tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora. Siniestro, autos, Barcelona. Me voy a ver al cliente, me voy a ver al corredor, ya tenía que ver, teníamos un siniestro. Y digo, hombre, es que vamos a atender el siniestro, lo vamos a ver, tal, pero que tu cliente tiene que leer la póliza. Dice, coño, la póliza. Mira la póliza de mi cliente, ¿dónde la tengo en el cajón? Digo, joder, no me digas eso. Esta parte la vamos a obviar. Es que no es que se lo hubiera leído, es que no se la ha dado. Es importante, vosotros sois asesores de vuestros clientes. Entonces, échale un vistazo a la póliza. Y las pólizas complicadas, muchas veces, yo cuando trabajaba, yo os decía que había trabajado 4 años en correduría. Trabajé 4 años en AON en colegios profesionales. Claro, tú tiendes a explicarle la póliza a tu cliente. Bueno, pues se la explicas juntos, lo ves juntos, y el cliente, cuando es un colegio profesional, suele tener un asesor jurídico, que es el que se lee la póliza y que te la subraya de arriba a abajo. Bueno, la ha leído, pero hay algunos que hay que decir, échale un vistazo a la póliza, porque te hemos asegurado los locales del colegio. Mira a ver si falta alguno, porque me dijiste 6 o 7, me lo dijiste por teléfono, no sé si lo cogí bien o mal. Eso es importante. Nosotros nos cansaremos de decirlo. El día a día que todos llevamos será complicado que lo podáis hacer, pero que por eso lo pongo aquí. Si el corredor quiere seguir compitiendo con las nuevas tecnologías, que es más rápido que vosotros, porque vosotros os tenéis que desplazar, el tío en internet no se desplaza, tenéis que dar un plus. Y el plus de seguridad es, bueno, pues intentar buscar la certeza que busca en internet. ¿Acepta usted no sé qué? Lo acepta. ¿Confirma usted no sé qué que acepta la LOPD de no sé qué? ¡Pum! ¿Los datos de no sé qué le da usted al OK? Sí. Muy pesado. No, pesado no, está confirmando de que tú no te confundes cuando lo emites. Yo creo que ese es el valor añadido por el que tiene que apostar la mediación. El ser profesional no significa descargar a vuestro cliente de obligaciones, no, es aplicársela y que la sepa. Pues te voy a mandar esta documentación para que me la pide. Ahora veréis en los errores dónde se producen la mayoría de los errores y cuál es la casuística. Datos estadísticos. Como os decía, lo que hicimos durante el año pasado fue recopilar todos esos datos de siniestros que teníamos, cogidos. Bueno, la persona que los llevaba a mano concienzudamente, pero llevaba 2 archivos, uno estaba los siniestros, otro estaba, bueno, los fusionamos y de ahí intentamos explotar la máxima información que hemos podido sacar. Este año lo que vamos a hacer es
que una empresa externa nos va a analizar todos esos datos y lo que queremos es que todos los años salga un informe de gerencia de riesgo de la actividad de mediación. Este informe lo hemos hecho, por un lado, por ramos, es decir, en qué ramos se producen el mayor número de errores, y el otro por tipología de error. Luego veremos los diferentes tipos. Y luego lo que hemos hecho es ido bajando. Hemos puesto los ramos y luego los ramos que más tienen los hemos ido acoplando a cada comunidad autónoma, en este caso Aragón. Es decir, bueno, pues en el ramo de autos los errores son por esto y por esto y por esto. En el ramo de tal son por esto, por esto y por esto. Comparándolos con lo que se da a nivel nacional. Aquí ha salido un dato, luego lo comentaremos, un dato que es totalmente diferente al resto. Es decir, sois diferentes al resto. Es decir, no sé si para bien o para mal, pero sois diferentes, ¿vale? Pero bueno. Estos son los datos generales, cómo evoluciona la siniestralidad. Como os decía, 1 en el año 93. Estos son datos hasta 2017. El año 2017 hubo 1 menos que en el año 2018. Cuando nosotros analizamos esto, fijaos la línea, es que es brutal. Esto sube como la espuma. En Aragón no sube así. También tened en cuenta que aquí estamos analizando un volumen de 2.000 siniestros y aquí no sé si no llegaban a 200. Entonces, bueno, pues al final, cuando hay en un año alguno más, pues eso distorsiona un poco la línea. Pero sí que la línea claramente se ve que es ascendente, ¿vale? Cuando nosotros vimos estos datos, tened en cuenta que esto era la primera vez que lo hacíamos. Ostras, ¿y por qué se da esto? Claro, bueno, pues hay más volumen de negocio, hay menos mediadores, el volumen de pólizas que tenemos. Pues estas son las pólizas que tenemos en la agrupación desde el año 2009. Bueno, como veis, el colectivo que lleva asegurado en la agrupación es, podríamos decir, casi el mismo que cuando empieza, con altibajos, pero son altibajos muy suaves. Es decir, al final hay otros actores que aseguran la gracia del mediador, pero más o menos el número es muy estable. Los siniestros, bueno, sí que aumentan. Estos solamente son 10 años, son los últimos años, y los ingresos más o menos están al mismo nivel. ¿Significa esto? Esto lo que significa, la conclusión que sacamos es que no, el número de siniestros no aumenta porque hay más primas, es decir, las primas son las mismas, ni aumenta porque haya menos asegurados o más. ¿Por qué aumenta? Bueno, la RC ha evolucionado en los últimos años. Yo llevo trabajando en RC desde el año 99, 98, y yo me acuerdo que en aquel momento que yo trabajaba en Mafre no asegurábamos RC de ayuntamientos costeros, porque estaban los extranjeros y eran los que más reclamaban. Es decir, los ayuntamientos de la costa, Gandía, Denia, todo esto, no, que esto es lo que más reclama. Ahora, ¿qué pasa? Que esa cultura se ha trasladado y reclamamos todos. Yo un día hablaba con la gente en la oficina y entonces les ponía un ejemplo clarísimo. Tú vas por la calle, te caes, y hace unos años te caes y decías, me he pegado un piñazo en la calle, madre mía, me he roto el pantalón. Ahora te caes y según te caes estás mirando a ver de quién es la obra. De la obra. Pero que no estamos haciendo las cosas mal. Que eso no significa que seamos peores ciudadanos. O vas a un restaurante, el señor que está sirviendo te mancha el traje, la chaqueta, la camisa, la blusa, y antes decía, bueno, no pasa nada, te daban los polvos de talco y el agua esa que no te dejaba la mancha, que no se te quitaba en la vida ya, esa ya la para toda la vida, y ahora no, le dices, no me lo toque. ¿Me dice usted la tintorería a la que la llevo o le traigo el ticket? No es que signifique que yo sea peor cliente, sino que significa que tenemos una conciencia de yo realizo una actividad y si esa actividad causa un daño a un tercero, pues me lo tendrán que reparar. Y vuestros clientes son así. Cada vez son más exigentes con sus empleados, son más exigentes con sus proveedores. Eso por un lado. Y por otro lado también se da algo que nosotros cada vez vemos más. Antes las compañías, ante un error del mediador, eran más permisivas. Decían, no pasa nada. Se me ha olvidado poner una matrícula, es el coche que tenía. Bueno, pues nada, no pasa nada. Ahora las compañías te dicen, ten más cuidado la próxima vez. Yo no te lo voy a meter. Y eso lo vemos. Y nosotros peleamos. Nosotros, uno de nuestros quebraderos más grandes de cabeza es
pelear con compañías a la hora de los siniestros. Que no decimos que las compañías no paguen los siniestros, sino que lo tramitan a veces, bueno, pues atendiendo más al espíritu. Mira, hace poco tuvimos un siniestro, un mediador que está hablando todo el rato. Nosotros cuando tramitamos los siniestros, tramitamos dos siniestros. Tramitamos uno en la póliza en la que el mediador comete el error, que a veces es fácil, pero tened en cuenta, os decía, el tiempo desde el error del mediador hasta que se manifiesta puede variar. En una póliza de daños que no tiene nunca un siniestro, el día que lo tiene, a lo mejor el error lo cometió hace 8 años. Vete a los antecedentes de esa póliza. El mediador siempre se va a acordar. Si hombre, hablé con él, que me dijo que... Entonces, si tenemos documentación, mejor. Pues en este caso, el mediador había pedido por correo que la póliza fuese a primer riesgo. A primer riesgo, a primer riesgo, a primer riesgo, a primer riesgo. Era asegurar una máquina. La compañía emite, bueno, y se podría entender que está a primer riesgo. Y el mediador así lo entiende. Cuando llega al siniestro le aplica un infraseguro. Entonces, el mediador, claro, el mediador echaba pestes por la boca. Que no quiero que se me pague la compañía. Entonces andamos con la compañía y decimos, mira, es que el mediador te está pidiendo siempre a primer riesgo. Y aquí lo que entendemos es que tú cuando emites no lo expresas bien. Y no queda claro, es que el mediador lo tenía que haber visto. Y decimos, mira, si tú leyendo esta póliza y metiendo en la cabeza que tú quieres a primer riesgo, eres capaz de decir que no está a primer riesgo, te lo compro. Bueno, pues la compañía cambia la descripción de la póliza. Es que a veces también hacemos, que no es que digamos que las compañías lo hacen siempre mal, cuidado, no quiero yo poner eso, pero se mezclan esas dos cosas. Vuestros clientes cada vez reclaman más y las compañías, bueno, pues cada vez tramitan más rigurosamente. Los siniestros que nosotros gestionamos, estamos convencidos que no son el 100% de las reclamaciones que llegan al corredor. Hay muchas reclamaciones que el corredor las arregla, que el corredor las soluciona, que la compañía las soluciona, que el cliente lo valora y lo ve y no está el error. Pues aquí llegan un poco, a nosotros nos llegan un poco, podríamos decir, las más graves, ¿vale? Las más graves, dependiendo de la correduría, son más graves o menos graves, cuidado, ¿eh? Claro, que hay que ver el importe del que estamos hablando. Ahora mismo estamos gestionando un siniestro donde la reclamación es de 1,5 millones de euros. Y estamos convencidos de que el corredor, cuando hace la petición de la cobertura de la póliza, la hace bien. Y quien se confunde es la compañía. Él pide que se meta una cobertura, la compañía emite la póliza, se puede entender que esa cobertura está o no. Cuando se produce el siniestro, le dicen, es que usted no, es que esta cobertura no está. El correo del corredor pidiéndole esa cobertura 20 millones de veces. 20 millones de veces. El corredor comete un error porque el corredor hace un certificado. Mal. Pero nosotros estamos convencidos, después de hablar con el corredor, que el corredor hace ese certificado porque alguien de la compañía le dice que tiene esa cobertura. Si no, no lo habría hecho. Convencidos. ¿Cuál es el fallo del corredor? No haberse lo pedido a la compañía. Cuando llega la póliza no le he dicho, oye, que me falta esta cobertura. Oye, hazme un certificado metiéndome esta cobertura. A veces por correr y por quedar bien con nuestro cliente, que seguro que el cliente le dijo, necesito el certificado ya, mándamelo. En este caso, con un siniestro pequeño, bueno, pero con un siniestro de 1,5 millones, en aquel momento donde está abierto el expediente, que la póliza era de 1 millón, si tuviera que pagar, pagaríamos 1 millón. Pero la correduría debería pagar 0,5 millones de euros. Cierra la correduría. Convencido. Bueno, convencido no lo ha hecho él. Entonces, es importante, siniestros de 1,5 millones, hay pocos, ¿eh? Pero hay. Aquí cada uno, la idea de esto es que cada uno se haga una foto de su día a día, de la cartera que gestiona, de los riesgos que gestiona, de lo que me puede preocupar, y que se intente ver reflejado en lo que pasa y un poco... Bueno, entramos ya. Estos son los datos, aquí sí ya que lo vais a ver fatal, yo lo siento, yo lo voy a intentar ir leyendo. Esto es la comparativa de España y esto es la comparativa de Aragón. Aquí lo curioso, cuando yo os acabo los datos de Aragón es autos en España 36%, en Aragón un 18%. Pero aparece un actor nuevo que es agrarios.
autos 36 y aquí agrarios 18, autos 18. Se reparte. En otras zonas que hemos visto pasa también en Andalucía, pero no pasa tan radical. Es decir, en autos es el ramo donde más hay en toda España en general. Es decir, es brutal. Hay algunos que sobrepasan el 50% de siniestros de autos en algunas comunidades autónomas. Bueno, eso ya nos da una pista de cuáles son los motivos. Es decir, bueno, aquí luego lo veremos los motivos que hay, pero bueno, fundamental aquí que veáis agrarios y autos, que son los ramos que más hay. En el resto, bueno, hogar aquí un 20%, lo voy diciendo por si no lo veis los del fondo. Hogar un 20%, aquí lo mismo, aquí hemos hecho una unión de hogar, multirriesgo, comercio, es decir, riesgos de daño más pequeñitos, 20-14, en multirriesgo 18-18, en RC un 12, aquí un 13, bueno, más o menos son similares. ¿Por qué se producen los siniestros? Errores administrativos. 40 en España, 47 en Aragón. Fundamentalmente, la mayor parte de los siniestros son por errores administrativos. Es un poco lo que nosotros intentamos bueno, pues parar la velocidad a la que vamos, que es difícil, porque la velocidad te la manda tu cliente, y tu cliente, estoy convencido que muchos os llamarán el domingo, oye, que el coche se me ha quedado tirado, estoy en una barbacoa, yo qué sé. Llama a la compañía, y esto para llamar el domingo a la compañía, porque... Pero esto de todas formas se lo pasaré a Pilar para que lo podáis analizar, lo podáis ver. Si alguno quiere más datos pormenorizados, los tenemos, tardaremos más o menos en sacarlo, pero los podemos tener. Bueno, lo que os decía, errores administrativos. Me falta documentación, paso mal la documentación, mi cliente me ha dicho este dato que yo lo he tomado mal, he emitido mal la póliza porque le da mal a la tecla. Hay errores, lógicamente. No podemos pretender que el mediador no se confunda. Se tiene que confundir igual que se confunden el resto. Lo que hay que buscar es poner un poco esas medidas que, como os decía, la competencia que tenemos es, como dicen ahora en cualquier charla que sale por ahí, el Big Data y el Blockchain y el no sé qué, no sé cuántos, que yo sinceramente todavía no lo entiendo ni lo veo, pero ellos dicen que es el futuro y que es una máquina que tú le dirás siniestro, de qué, de tal, y te lo tramitará y te dirá no está cubierto, estoy convencido que cuando le digas dos variables, la máquina va a decir, llame al 902 cuadro, estoy convencidísimo, porque es normal, es decir, a nosotros nos pasa. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para luchar contra eso? La profesionalización. Te podrás equivocar o no, pero intentar que eso sea lo menos. Que con quien estés trabajando, decir, ostras, que es un tío riguroso, que me pide que le firme esto. No, que... Incurrido por ramo. Disculpa un segundico. Sí. Había un punto que ponía errores en liquidación de primas. Sí. Bueno, Explícamelo. bueno, es decir, hay siniestros en los cuales, bueno, la prima no está en algún sitio, y la prima desaparece, o la prima se ha liquidado mal, o se liquida una parte y no se liquida todo el recibo, y la compañía, bueno, pues a veces... Mira, nosotros tuvimos un siniestro que la compañía no quería pagar el siniestro, porque la póliza estaba sin pagar. Y bueno, ya os recuerdo, claro, si la póliza está sin pagar, algo habrá pasado por ese dinero. Bueno, pues es que tenía un acuerdo con la compañía de que la liquidación podía hacer hasta 60 días. Y esto se lo comunicó en el día 28. Pues claro, ya nos tocó hablar con la compañía y dijimos, mira, mandar este escrito a la compañía, mandar tal. Y esos hay muchos. Eso suele pasar. Y luego hay siniestros, pues que la prima no está. La prima vuela. Entonces, bueno, pues puede ser un empleado, puede ser un colaborador. ¿Qué porcentaje es ese? Muy pequeño, es muy pequeño. Mira que ahí no sé si llega un 6%, muy pequeño. Muchas de ellas luego suelen ser infundadas, es decir, luego, pero al final, si a tu cliente se le deniega el siniestro porque un empleado tuyo o un colaborador se ha quedado con las primas, no las ha liquidado y eso ha desaparecido, bueno, o sea, ya hay un perjudicado que tendrá que asumirlo. Luego ya la agrupación, pues, repetirá contra él o no repetirá contra él. Aquí la ley de contrato seguro nos pone la acción directa,
que a mí me parece una barbaridad. Es decir, usted no ponga, usted paga y luego repita contra otros. Usted no, que yo no soy una ONG, oiga, que si este es... Bueno, esto es importante también, lo tenía que haber puesto en relación con, aquí el incurrido hablamos de pagos y reservas. Aquí el que más tiene es PYME. Bueno, hay un siniestro muy grande. Si ese siniestro lo quitamos, para que veáis, esto lo verá un poco porque veáis la incidencia que tienen en los ramos. Este siniestro, hemos quitado el siniestro que hay aquí más grave. Fijaos, el 22% del incurrido es en el ramo de agrarios. En PYME es el 49%. Estamos hablando de que estamos hablando de riesgos industriales. Es decir, un error en el aseguramiento de una nave, el aseguramiento de unas medidas contra incendio, en el rellenar, que cada vez delega más al corredor. Hazme todo el informe de inspección, relléname los datos. Ostras, yo no sé si esto es panel de sándwich, yo sí que no tengo ni idea de lo que es el panel de sándwich. Bueno, pues hay veces que el corredor, no, es que te has equivocado tú en ponerme las medidas de seguridad. A veces no va ni el inspector de la compañía. Ahí es donde viene la mayor parte de los siniestros. Los siniestros que tienen más gravedad, no la mayor parte. Los siniestros de mayor gravedad son los que pueden implicar un problema económico. La póliza actualmente del pool, hablo del pool porque la que conozco, podría decir que os puedo decir también, las otras son similares, pues llegan hasta los 2 millones y pico. La ley exige 1.800.000, no sé cuántos mil y tal. ¿Es un capital adecuado? Yo, como siempre trabajo en RC, digo, el capital adecuado es el que no me pueda suponer un menoscabo si yo tengo un siniestro de... Si yo estoy gestionando autos, dices, bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema si en el siniestro de autos no hay unos muertos. Porque si hay unos muertos y ese coche estaba sin asegurar por un error del mediador, pagará el consorcio y el consorcio repetirá. Y repetirá contra el asegurado. Y el asegurado no tendrá póliza y aquí llegará al corredor. Y ahí estamos hablando ya de que esto no es para asustar. Y no quiero que nadie salga de aquí y diga, ¿quiero una segunda? No. Es decir, para que seáis conscientes. Es decir, cada uno tiene que valorar y ponerse en la peor de las situaciones, ¿dónde puede llegar? ¿A dónde puede llegar ese siniestro? Yo, como os decía, siempre he trabajado en RC y te puedes poner en los casos más flagrantes. Mira, os voy a contar un ejemplo. Esto era un ingeniero, esto no tiene que ver nada con esto. Un ingeniero tenía su póliza de RC y entran en su obra, se cuelan unos chavales y con los restos que hay en la obra monta una fogata. Y en la fogata, los lumbreras, no se les ocurre echar que botes de pintura, disolventes y tal. En un momento dado hay una deflagración brutal, uno de los chavales, me parece que eran 4 o 5, uno de los chavales sufre quemaduras, bueno, una parte importante, culpa al ingeniero que era el responsable de seguridad y higiene en la obra. Sin comerlo ni beberlo, ese hombre se sentó en un juicio penal por un delito por omisión de las medidas de seguridad de la obra y tal. Que esto no tiene por qué pasar, pero que, bueno, pues hay que ver que los riesgos que gestionáis. No es lo mismo gestionar pólizas de multirriesgo, pólizas de una serie de empresas, que asegurar seguros de accidentes o asegurar seguros de auto. Hogares, bueno, en hogar puede pasar lo mismo. Es decir, al final tú puedes hacer una póliza y por abaratar le quitas la cobertura de la RC, aunque todas ya llevan RC de hogar, y se le cae a la señora o al señor una maceta de su casa y mata al que está pasando por abajo. Eso es una RC como una casa, claro, ese es el problema. Bueno, dentro de todos estos ramos, los que hemos visto más atrás que tenían, bueno, pues entramos un poco a ver en los diferentes ramos cuáles son los motivos. El que más tenía era autos. Aquí, si os fijáis, os lo leo yo porque seguro que no lo leéis. Errores administrativos, 56%. En el resto de España, el 40, pues no lo veo yo porque aquí, el 48 creo que es. ¿Vale? Fundamentalmente son errores administrativos. Ahora veremos el motivo por qué se dan. Los errores administrativos, ¿cuál es la mayor parte de ellos? No acusar la documentación, no pedir alguna garantía, cámbiamelo a terceros o déjamelo en terceros y te lo pongo y te lo quito y te lo hago de otra manera. Errores de grabación.
que es lo habitual, es decir, errores de grabación es una póliza, la mayor parte de autos lo grabáis vosotros, estoy convencido. Pues te equivocas, pero bueno, si es que esto es normal. También os digo, cuando hay un siniestro de auto, la mayor parte de los siniestros de autos es porque le para la Guardia Civil o le para el tráfico y le dice su seguro, tenga mi seguro, se lo da, 2414 BCH. No, usted no está asegurado, ¿no? Sí, aquí está 24, ¿no está? 2414 no está. Mira, que sí, que no. Multa, 600 o 1000, no sé cuánto ponen. No intentéis nunca recurrirlas. Esas no las quita ni aunque seáis primos del teniente de la Guardia Civil. No las quitan. Entonces a lo mejor es comunicárnoslo y se paga y punto. Esas no se quitan. Es imposible. No las quitan nunca. Entonces, bueno, la forma de evitar eso, por lo que decíamos, constancia que aún así os podéis seguir confundiendo, pero ya es tu cliente el que te da la matrícula. Me da la matrícula, yo la meto aquí y me confundo. Pasa nada, me he confundido. Que el cliente lo confirme, que el cliente mire la póliza. Oye, confírmame que te mando la póliza, confírmame que ninguno lo miramos. Eso va a la guantera, y cuando le dicen saca los papeles, dicen, bueno, sacas ahí el lío de papeles, que a veces lo llevas, a veces no. Es importante concienciar a vuestros clientes de revisa la póliza. Si es que, además, yo siempre lo digo, no, que el mediador tiene obligación. ¿Quién firma la póliza? Si la póliza es un contrato entre dos, no entre tres. Compañía, cliente. En ningún sitio aparece el mediador. Quien firma la póliza es el cliente, no la firma el mediador, el cliente. Errores en liquidación de primas. Bueno, aquí hay menos, como veis había un 6%. Entonces, bueno, hay muchas que nosotros no catalogamos, que aquí se pierde información. Esto poco a poco iremos haciéndolo lo más adecuado posible para que estas otras, que aparecen muchas, no aparezcan. Retraso en las cuentas. Apropiación de primas es apropiación de primas. Esto no hay vuelta de hoja ni explicación. Esto está claro y meridiano. Y apropiación del colaborador. Bueno, tened en cuenta que el porcentaje de estos siniestros en liquidación de primas no son muy altos, son pequeños. Nosotros abrimos el siniestro con independencia de luego cómo lo liquidemos. Oye, muchas veces, bueno, pues a veces se pagará. En estos de retraso en las cuentas, bueno, depende de cuándo haya sido el retraso. Si está dentro del plazo que la compañía le ha dado, está fuera. Errores técnicos del mediador. Aquí, si os fijáis, aseguradora no autorizada. De estas hay pocas. De estos también hay pocos siniestros. El que más se da, no solamente nuestros, es nueva póliza sin anular. Que parezca que un 17% en la descripción de la actividad, porque digo mal el coche. Hace poco veíamos uno que Golf no sé qué, y era otro modelo diferente, que tiene otros extras diferentes. Es decir, el confundirte en el modelo no es que siempre digas un coche más feo o más bonito, no, es que ese coche que le estás diciendo tú que es el Golf GTI extra, pues es que lleva todo. Pero si tú en vez de decirle extra le dices medium, es que le faltan las llantas de aleación, no tengo ni idea, lo que sea. Y eso ya te supone que le estás diciendo un riesgo diferente. Y y la indemnización va a ir en ese riesgo que está ahí. ¿Quién sabe el modelo de su coche? Tu cliente. Tú no te sabes todos los modelos de coche del mercado automovilístico español. Agrarios. Bueno, aquí no hay discusión. Errores administrativos, el 88% de los casos. En España es el 67%. Luego está errores en liquidación de primas, reclamación infundada. Pues son muy pocos, son el 12%. Errores administrativos. Nosotros incluso hemos estado en Agroseguro. Hemos estado sentados con ellos. Y el problema fundamental es, que es lo que yo le decía al corredor aquel en el siniestro que os contaba, que decía el corredor, yo debería haber sabido la variedad de ajo. Digo, no, te equivocas. Un riesgo de agrario lo puede asegurar alguien que no tiene ni idea de agricultura, ni de los productos, porque de lo que sabe es de seguros. Pues un señor, a cualquiera de vosotros le dicen, tengo que asegurar mi cosecha. Y tú le dices, vale, la mejor opción es hacerlo a través de Agroseguro. Lo vamos a hacer a través de Agroseguro, porque tal.
Ya sabéis de asegurar riesgos. Ahora, vosotros no tenéis que saber qué tipo de cultivo es. Pues mira, son manzanas. ¿Qué tipo de manzana? Reineta o Golden. Ah, pues mira, la Golden, tal, pero ¿qué tipo de variedad? Que no. Vosotros no tenéis que saber eso. Eso lo sabe un ingeniero agrónomo o un ingeniero agrícola. ¿Qué es lo que le dije al corredor? Le dice, no, es que yo debería haber sabido el ajo. Digo, ¿tú que eres ingeniero agrónomo? No, digo, tú eres corredor, ¿no? Aunque tú hubieras estudiado ingeniero agrónomo, no estás ejerciendo como ingeniero agrónomo, estás ejerciendo como corredor. Y tu labor es asesorarle, indicarle la compañía o la mejor forma de asegurar ese tipo de riesgo. Mandándole el cuestionario, mandándole la documentación, mandándole... A veces nos quejamos mucho del cuestionario. ¿Qué cuestionario más grande? A veces las compañías sí tienen un cuestionario. Pero el cuestionario es la forma de recopilar la información del cliente. Información que no tenéis por qué saber vosotros. Información que sabe el cliente. Porque es su empresa, es su riesgo, son sus empleados. Es importante que esa información se recabe. Entonces, aquí, pues la mayor parte son ese tipo de casuística. Y los siniestros de agroseguro son siniestros importantes, porque estamos hablando de cosechas, dependiendo de la magnitud de la cosecha. Aquí en Aragón, que serán grandes extensiones, no es lo mismo que en el País Vasco. En el País Vasco, pues no hay capacidad para que tengan muchas extensiones. Por ejemplo, en el País Vasco, donde más siniestros se daban era en hogar, comercio, etcétera. Agrario ni aparecía. En Andalucía agrario sí que aparecía, por ejemplo, también. Bueno, los errores administrativos, como veis, no incluir alguna garantía de información, no cursar la documentación. Es decir, en los riesgos agrarios, ahí sí que van por una serie de plazos, porque al final la aleatoriedad del seguro es el impacto de la meteorología. Claro, si tú llegas y dices, los riesgos, las cosechas de invierno se tienen que asegurar antes del mes de agosto. Y si la mandas en septiembre, te van a decir que vamos, que ni de coña. Entonces es importante, y eso sí que es una labor vuestra, porque ahí vuestro cliente no tiene que ver nada, es una gestión de vosotros con la compañía, vosotros con quien sea, las garantías. Bueno, pues habrá cultivos que no les afecte el hielo y a otros sí que les afecte el hielo, pues eso, al final, tenéis que explicarle, tenéis que decirle, tenéis que seguir las pautas que os marquen y que vuestro cliente os cuente qué tipo de cultivo es, que al final es él el que lo tiene que contar. PYME multirriesgo, bueno, sigue apareciendo, aquí ya, bueno, errores técnicos errores administrativos y errores técnicos del mediador. Bueno, ya se va equiparando, ya aparece aquí. Reclamación infundada, aparecen muchos, lo que os decía, ¿no? Yo le dije a mi corredor que me metiese esa cobertura. Tened en cuenta que nosotros defendemos, y eso a veces nos cuesta que lo entienda el corredor, nosotros defendemos cuando la hay, cuando no la hay. Cuando nosotros defendemos, cuando no la hay, la no responsabilidad del corredor. Y nosotros, es algo que, mira, hace poco teníamos un siniestro y el corredor decía que no le pagáramos, que no le paguéis el siniestro. Y decía nuestro tramitador, ¿cómo no le voy a pagar? Si es que no han mandado, que no, que yo no me he confundido. Que un tramitador de siniestros le diga a su cliente que sí, que es que hay un siniestro, que lo tengo que pagar, y el corredor ha empeñado que no. Hay veces que cuando hay responsabilidad pagamos, pero cuando entendemos que no, como decía el caso antes del tema del plan de pensión, entendemos que el corredor es que no había hecho nada mal. Ahí estoy convencido que es que el cliente se le pasó el plazo. Y al final la relación que hay cliente-corredor es una relación estrecha y de confianza. Y a veces puede inducir a dar el paso más. Ostras, macho, mira ahora que he liado. Bueno, vosotros también son clientes vuestros, clientes más o menos importantes, clientes que puede haber más o menos intereses económicos, presiones que hace vuestro cliente, y luego, como digo, la competencia, que es que es brutal, es que sois 5.000 en toda España. O sea, bueno. Errores administrativos. Bueno, aquí, como veis, hay muchos que no están catalogados. Esto es el primer año que se hacía. Intentaremos ir mejorándolo para que estos aparezcan los menos. Pero bueno, cambio de garantía a otra aseguradora. Mira, tuvimos un siniestro curioso. Cambia. Esto era una nave y entonces cambia. Era propietario de una persona
y se la alquila a otro, y el otro que estaba dice, oye, a mí es que esta compañía no me gusta, y el cliente le dice al corredor, oye, que me busca una otra compañía. Era una compañía americana y lo quería hacer con una compañía española porque daba más seguridad. Bueno, me parece bien. Entonces, pide el cambio, y en el cambio se olvida de meter una cobertura, que era una cobertura que tenía daños por robo en la nave. Al cabo de 4 o 5 años se produce el siniestro. Esa cobertura nosotros creemos que estaba pensada, pues te fuerzan la puerta de la nave o te quitan una ventana. Bueno, a este señor le entraron por el tejado, le hicieron un destrozo en el tejado y le entraron. Entonces la discusión con el corredor era, hay un siniestro, lo comunico, los daños por entrar por la lucernaria eran de 12.000 euros y quería que le pagáramos los 12.000. Hombre, la cobertura que tenías eran 600, Entonces, bueno, nosotros al final también nos ponemos en la piel del corredor. En este caso, lo que hablamos con él, dijimos, bueno, la cobertura no la habías metido, te vamos a dar la cobertura de 600. Hicimos un estudio de mercado de cuál era lo que se daba por esa cobertura habitualmente en las pólizas. En las pólizas se daban 3.000 euros, más o menos la cobertura estaba a 3.000, 4.000, 2.500, 5.000, bueno, 3.000. Y un poco al final pactamos una cantidad en ese sentido. Pero hay el error del corredor que cuando cambia no verifica que las coberturas son las mismas. Estamos en las mismas. Podemos decir, tu cliente tiene que mirar la póliza. Bueno, tu cliente tiene que mirar la póliza en una póliza, entre comillas, más complicada, como es una póliza de daños, sí que se requiere que un experto como sois vosotros la vea y le diga lo que es cada cobertura y la analice y lo sepa. Porque vuestro cliente, que es ajeno a todo eso, a muchas de las cosas le suenan a chino. Si sois vosotros un poco lo que tenéis que ver ahí. Esos son los errores del cambio de aseguradora. Es importante eso. En RC no os quiero ni contar lo que significa el cambio de aseguradora, sobre todo por los ámbitos temporales. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Es decir, cuando estéis frente a una RC profesional, que es normalmente donde tienen reclamación y los otros tienen ocurrencia, bueno, vosotros lo tenéis que ver. Normalmente no suele haber problema, pero es algo que tenéis que tener bien claro, analizarlo, verlos, porque si no, luego a la hora de tramitar las pólizas, bueno, o el cambio de compañía con la comunicación de los siniestros. Es decir, voy a cambiar a mi cliente de compañía, antes de cambiar de compañía, le digo, ¿tienes algún siniestro? ¿Te ha pasado algo? ¿Tienes alguna posibilidad de...? Porque si luego se cambia de compañía, es donde vienen los problemas. No es que su cliente lo conocía, es que su cliente no lo conocía. Y aquí tengo un ejemplo, un siniestro de otro ingeniero, que cambiamos la compañía, se le dice al colegio que hagan comunicado a todos los colegiados para que comuniquen que se va a cambiar la compañía y que si tienen alguna noticia o alguna actuación que les puede llevar una reclamación, que lo comuniquen. Nadie dice nada. Y a los cabo de 4 meses llega este señor, un siniestro, le habían hecho una comunicación por burofax. Y él me decía, hombre, un burofax tampoco es una comunicación fehaciente. Digo, hombre, yo en Navidad pongo un crisma, no un burofax a mi familia. Claro, eso se decía la gerente. Digo, claro, este hombre, además era un panorama familiar que tenía el hombre de la leche y le estaban reclamando 400.000 euros. Bueno, al final con la compañía había una parte que no le cubrió por eso, pero otra. Entonces es importante que esas cosas las analicéis. Y lo que os digo, el contrato es cliente-compañía. Cliente-compañía. Que cada uno tiene sus obligaciones y sus deberes, y cada uno tiene que contar sus cosas, tiene que verificar sus cosas. Bueno, errores del mediador. Bueno, el que más aparece es la descripción del riesgo. En ese tuvimos un siniestro en el cual el corredor, a la hora de emitir la póliza, pone finca rústica, pero es que era una finca rústica con una parte de labranza. Entonces, claro, tenía ahí el señor todos los aperos de labranza, tenía un pequeño tractor, tenía los enganches y se lo robaron. Y la compañía le dijo que no se lo cubría. Claro, su cliente sí que le había comunicado todo eso en un cuestionario que rellenó, pero él no hizo esa póliza con eso. ¿Por qué? Porque la hizo a través de la web. La hizo a través de la web y la web le dejaba marcar eso. Si está bien que saca a través de la web, pero una vez que has hecho a través de la web, al minuto de hacerlo, comunicación a la compañía, oye, no me deja, o antes, no me deja hacer esto por la web, tengo que poner esto y esto y esto. Multirriesgo. Aquí, errores técnicos del mediador, errores administrativos. Si os fijáis, lo que más se repite son los errores administrativos.
Pero es un poco, es decir, yo que he trabajado también de corredor, al final lo entiendes. Es decir, tu cliente no va a esperar a que estés en la oficina. Tu cliente te llama y, por desgracia, tenemos estos cacharros que son... Es lo peor del mundo mundial. Ayer veía en televisión un cantante famoso que decía que se ha quitado el WhatsApp. Dice que es feliz. Feliz. Dice, eso sí, cuando mando un mensaje a alguien me contesta a los 4 o 5 días porque me siento ignorado, pero feliz. Bueno, pues vivimos en una época en la que trabajamos desde aquí y no confirmamos las cosas, o es más difícil trabajar. Errores administrativos. No incluir alguna garantía. Bueno, aquí esto es muy parejo lo que hay. Errores técnicos del mediador. No incluir garantía, no incluir póliza. Y esto ya son datos generales. Esto es la frecuencia. Aquí es número de siniestros por asegurados. Esto no es 100% fiable, porque esto lo hemos sacado un poco con medias y con el domicilio de la correduría, pero bueno. Aquí lo que dice es que tenéis más porcentaje de siniestros que la media de España. No lo toméis como qué malos somos, no, estos son datos aproximados que salen en función del colectivo que tenemos, número de pólizas, etcétera. La idea de todo esto, de la jornada, bueno, pues un poco iros... a nosotros nos parecen unos datos brutales, porque, bueno, nunca se ha sacado esto. Siempre yo creo que es bueno que alguien nos diga, cuidado con esto, ten cuidado, cuando vamos con el coche, zona peligrosa de curvas, te lo señalan y ahí frenas un poquito y vas más despacio, vas, bueno, con más cuidado. Pues aquí igual. Lo que pretendemos con esto es, bueno, que la actividad de mediación cada vez... Yo siempre digo a algún corredor que dice, no, la culpa es mía. Le digo, cuidado, echarte tú la culpa aunque no la tengas, significa ponerte un borrón tú solito. Y estás hablando que no eres un buen profesional, cuidado. Tú quedarás bien con tu cliente y todo lo que tú quieras, pero estás diciendo que no haces bien tu trabajo. Yo creo que la actividad de mediación en España es fundamental. Y si os leéis el preámbulo de la ley, yo desde que estoy aquí me he leído esta ley 3 o 4 veces, no es porque sea amena, pues es horrible, pero en el preámbulo habla de la importancia que tiene la actividad de mediación como potenciador económico. Pensad que de los 3 millones casi de empresas, si no tuvieran seguro, esto sería un caos. Es decir, necesitan su seguro de daños, su seguro de RC, su seguro de convenio, su seguro plan de pensiones, es decir, que al final, y eso todo lo gestionáis vosotros. Pero hay que intentar, bueno, pues en la medida de lo posible, que alguien te ilumine, cuidado con este seguro, cuidado con este seguro, cuidado, y es un poco lo que hemos pretendido. Esas son las personas que formamos parte de la agrupación. Y bueno, pues cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, esto lo voy a dejar. Nosotros la mayor parte de las consultas que nos hacen, aparte de gestionar los siniestros, son muchas consultas de, bueno, ¿qué hago en este caso? ¿Qué no hago? Mira lo que me pasa con el cliente, ¿cómo lo hago? Eso tened en cuenta que la persona que gestiona los siniestros, que es Miguel Lanchares, lleva 16 años gestionando los siniestros. Como siempre digo, muy mal no lo hará. Solamente hace eso, cobrará algo, digo yo, que se lo hace para matarte, y que son 16 años gestionando este tipo de situaciones. Intentamos, en la medida de lo posible, no judicializar los siniestros, porque entendemos que siempre, aunque hacer que tu cliente pase por un procedimiento judicial, bueno, pues no es bueno. Intentamos, bueno, pues buscar un acuerdo cliente con las compañías, con vosotros, y esa es un poco la idea. Como os decía, esto es un anticipo que hicimos el año pasado de manera, iba a decir cutre, no sé si cutre, porque lo hicimos pero bueno, con los conocimientos de Excel que tenemos, de los que pones en el currículum a nivel usuario, y este año que nos lo va a hacer alguien, creemos que va a ser algo bien hecho, y lo mandaremos a los colegios, y cada año lo que queremos es que se haga uno, bueno, pues porque sirva un poco del mapa de riesgos de la actividad, de lo que tenéis, pues un poco ponderar ese cuidado, ese parar un poquito cuando viene la señal de curva, etcétera. Y nada más, las dudas que tengáis, de verdad, no podéis preguntármelas de siniestros en particular, de cómo gestionamos, de qué pasa, de qué no pasa, lo que vosotros creáis o queréis preguntar, estoy a vuestra disposición.
Oye, en el tema de verificación que os comentaba antes, normalmente las verificaciones en riesgos o en pymes y de perfil bajo, y eso te las comes tú, o sea, te dan a ti para que lo cumplimentes y tienes que cumplimentarlo. Entonces, claro, tú tienes un entendimiento de lo que es el riesgo. Puedes conocerlo más o menos, pero no eres evidentemente ningún ingeniero. Claro. Entonces, cuando lo cumplimentas, lo dejas plasmado y si luego hay un siniestro y hay alguna cosa que no está correcta, Yo, mira, tengo que comer yo el tema. nosotros ahí, en ese tema de verificaciones, estamos totalmente en contra que lo tenga que hacer el mediador. Sí, pero tú le plumas. Te mandan el papel y todo. Sí, Entonces, y es algo que estamos totalmente en contra que lo tenga que hacer el mediador. Y hay, en el caso de que se haga una verificación, nosotros entendemos que el error, aquí estamos, directo sea mío, es la compañía que lo tiene que asumir. ¿Qué pasa? Que aquí nosotros decimos es la compañía que lo tiene que asumir. Hay veces que llegamos al procedimiento judicial, porque entendemos así y así defendemos que el corredor, bueno, pues eso es algo que se le encomienda, podemos decir entre comillas, por dejadez de la compañía, porque ahí debería ir un perito de la compañía, el inspector de la compañía, que luego el juez dice que hay que pagar, se paga. O nos sentamos con la compañía. Como digo, a nosotros intentamos no ir nunca a procedimientos. Porque al final, aparte, el coste económico que supone también un coste, entre comillas, moral, y que luego puede salir por peteneras el juez que le toque. Porque hemos tenido sentencias que eran surrealistas. Por ejemplo, tuvimos una reclamación de una póliza de consejeros y directivos, que lo único que había con la que se podía reclamar al corredor era un correo, una frase. La empresa desaparecía, la compañía no contrata el periodo de runoff, que se contrata a veces cuando una empresa entra en quiebra, puedes contratar que aunque desaparezca tenga cobertura 2-3 años por si acaso llega una reclamación. Y el corredor pone en un correo: al desaparecer la empresa no hay riesgo. Podemos entender que no hay riesgo asegurador, que no hay riesgo de que reclamen, que no hay... Bueno, pues llegamos a un acuerdo. Un acuerdo que nos costó 100.000 euros. El que reclamaba era un avispado. Aunque sabía por lo que reclamaba, y en el correo estaba esa frase. Bueno, al final hay alguien que le dice que no hay riesgo, pues se lo dice el corredor. Entonces, en el tema de verificaciones, al final es una labor. El que tiene que hacer la verificación es la compañía. El que tiene que hacer la verificación es la compañía. Nosotros hemos tenido siniestro porque no se declara. Mira, tuvimos un siniestro. Era una empresa de transporte. Una empresa de transporte y le piden un montón de cosas. Dígame la actividad, lo que transporta, dónde lo transporta, cómo lo transporta, pero no le dice si hace transporte internacional o no. Le pregunta todo tipo de mercancía que transporta, el tipo de camiones, pero no le pregunta si es transporte nacional o internacional. Entonces hay un siniestro, este señor llevaba equipos de aire acondicionado, la mayor parte los llevaba a Francia. Entonces hay un siniestro en Francia. Le dice a la compañía que no tiene cobertura. Y entonces nuestro tramitador siniestro le dice a la compañía... ¿Para transportes o para educación? No, para la mercancía que llevaba. Mercancía. Para la mercancía. Entonces le dice, ¿por qué? Dice, no, claro, es que esto es Francia, esto... es que mira tu cuestionario, que es el que tú le has mandado al corredor, que el corredor ha rellenado con su cliente, es que no le preguntas el tipo de... Hombre, pero eso es obvio. Bueno, es obvio, ponlo. Estás preguntando cosas y esto no se lo preguntas. Bueno, es decir, que hay veces... yo siempre digo que la información, vosotros no sois gabinetes de inspección, ni sois gerentes de riesgos, y vosotros no vais, no hacéis asesoría de prevención de riesgos laborales. No, eso es el cliente el que lo tiene que ver, el que lo tiene que decir, el que lo tiene que valorar. Vosotros podéis dar algún consejo, pero no puedes decirle, no, es que el mediador no me dijo, por lo que os decía, que las protecciones condiciones no eran las adecuadas. Yo voy a ver a mi cliente y mi cliente me cuenta la actividad que hace. Entonces, bueno, por eso yo creo que es importante el cuestionario, porque al final el cuestionario es una guía. Es una guía que te da la compañía. Es decir, no es un cuestionario que te inventas tú. Por eso cuando dice, no podemos utilizar nuestro cuestionario. Tu cuestionario, si hay mañana un siniestro y le faltan las dos preguntas que la compañía hace y encima afecta ahí, mejor es de la compañía, que es suyo. Es su datos para su tarificación. No sé si tienes alguna pregunta más. Bueno, pues oye, muchas gracias por vuestra atención.
y yo os iré contando si esto va cuando tengamos hecho el bonito. Muy bien, Gracias. perfecto. Hasta luego a los de Teruel.